Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este templo que ha sido consagrado como casa de Dios. Amén. Quiero compartirles una enseñanza, una reflexión de la palabra. Es una enseñanza sobre la doctrina de la Iglesia de Dios. Y hemos estado hablando ya en jueves pasado acerca de la pureza moral. El jueves pasado se habló acerca de lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Y qué más era? Ana Miriam, no, a usted le tocó el jueves pasado lo que escuchamos, lo que vemos, ¿verdad? Y lo que leemos. Y yo creo que el hermano Ulín habló acerca de lo que comemos, ¿verdad? Algo así. Hemos estado hablando acerca de cómo cuidarnos, ¿verdad? De cómo mantener nuestra pureza moral. Y en esta ocasión a mí me toca, bueno, se va y se viene esta cosa. Fomento del bienestar espiritual. ¿Cómo podemos hacer que la espiritualidad correcta se desarrolle en el cuerpo de Cristo? Y quiero introducirme diciendo que pues todos nuestros actos, toda nuestra vida, todo nuestro actuar siempre se va a medir y se va a regir por el ejemplo que Cristo nos dejó en la tierra. Si nosotros analizamos la manera en la que Él anduvo, en la que Él se desarrolló en esos 3 años de ministerio, siempre vamos a encontrar que todo su ministerio, que todos sus actos siempre fueron enfocados en 2 cosas. Número 1, en agradar al Padre, y número 2, en buscar y salvar lo que se había perdido, que era la humanidad. En esos 2 puntos se resume todo el ministerio de Jesús. Es decir, Jesús siempre tuvo en su mente que todo lo que Él hacía tenía que agradar al Padre, pero también todo lo que Él hacía tenía que impactar a la humanidad de tal manera que conocieran al Padre y esa humanidad se salvara. Nosotros, como personas conscientes de que hemos decidido aceptar la fe cristiana, de que hemos decidido practicar el evangelio, también toda nuestra conducta debe enfocarse en esos 2 puntos tan importantes. Todo lo que usted y yo hagamos siempre tiene que honrar el nombre del Señor, siempre tiene que dar gloria a Dios, y todo lo que hagamos siempre tendrá que edificar a los demás, al cuerpo de Cristo. Entre el cuerpo de Cristo, hermanos, no todos alcanzamos la misma madurez, ¿verdad? Hay personas maduras espiritualmente que no fácilmente se van a desviar por el mal testimonio de otra persona. Pero en el cuerpo de Cristo hay hermanos, hay personas que fácilmente se van a desviar por el mal testimonio que usted y yo en algún momento podamos dar. Mateo 28:20 resume nuestra tarea. La tarea de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, se basa en ir y buscar a los perdidos, ¿sí? No se basa en que yo ya me salvé, ya que me importan los demás. Siempre la palabra del Señor, Dios mismo, nos lleva a que en la palabra nosotros pensemos en los demás. Y también la carta a los Colosenses 3:23 nos muestra que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para agradar al Señor. Todo lo que hagáis, dice, hazlo de corazón como para el Señor. Además de esto, uno de los mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si reflexionamos en este punto, hermanos, yo quiero que
que reflexionemos en estos dos puntos principales. Tal fue el amor de Dios por la humanidad que mandó al único hijo que tenía a morir para que el mundo fuera salvo a través del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la espiritualidad aquí en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos cuidar nuestra espiritualidad? Lo primero que la palabra nos hace ver, hermanos, es que debemos de dejar de tener un pensamiento egoísta. ¿Qué quiere decir eso? Un pensamiento carnal egoísta es aquel que dice: haz lo que a ti te haga feliz. Si a ti lo que vas a hacer no te afecta, ¿qué te importan los demás? ¿Sí? O, bueno, yo soy así y los demás me tienen que aguantar porque yo soy así. Ese es un pensamiento egoísta que piensa nada más en sí mismo y no está pensando en los demás. Tenemos que aprender a entender, tenemos que comprender, queridos hermanos y hermanas, que la única manera correcta para hacer que el cuerpo de Cristo crezca es pensando que nuestros actos tienen que dar gloria al Señor, pero que también mis actos tienen que ayudar a que el cuerpo de Cristo vaya para arriba, que la espiritualidad de los demás se desarrolle, se inspire y no se vaya para abajo. Hay muchas cosas que es posible que a usted no le afecten. A lo mejor si usted mira que algún hermano con algún liderazgo prominente aquí en la iglesia, si usted lo mira empinándose alguna cerveza, pues a lo mejor usted va a decir: bueno, qué mal del hermano, ¿verdad? Qué mal testimonio, pero usted va a seguir sirviendo a Dios como si nada. O sea, eso no le va a afectar, eso no lo va a alejar de Cristo. Pero hay otras personas que sí se van a alejar, que sí les va a doler, que sí los va a lastimar ese mal testimonio y van a alejarse de la fe cristiana. Entonces, vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice así: primera carta a los Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, lo que sea que hagamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también dice Pablo: yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, el bienestar espiritual no es nada más cómo me encuentro yo delante del Señor, sino cómo se encuentra el cuerpo de Cristo y qué estoy haciendo yo para que la espiritualidad de los que me rodean crezca. ¿Será que el estilo de vida que hoy estoy practicando hace que los demás se acerquen a Dios o que se alejen? ¿Será que el testimonio que yo hoy estoy dando hace que los demás crean en Dios o que no, o que les den ganas de venir a la iglesia, o que se impresionen de la manera en la que yo actúo, de la que yo hablo, o que digan: no, lo mismo le da a ser cristiano o no, porque igual que cualquier impío actúa? Hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que cuando no ponemos cuidado al hacerlas, podemos dañar, como dice la Biblia, a los débiles en la fe. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo. Ir a una fiesta de un ambiente totalmente mundano, es posible que a mí no me afecte. Si yo voy a una fiesta con un ambiente totalmente mundano, pues no me va a provocar si dan cerveza, no es algo que yo haya batallado en mi vida con eso. No me gustan las fiestas, entonces si a lo mejor sí iría, sería por compromiso,
no me va a apetecer bailar porque jamás me ha llamado la atención. Si ofrecen drogas por ahí, pues no me va a apetecer porque nunca he batallado con eso. O sea, si yo decido ir, a lo mejor así si yo el día de mañana, el fin de semana, decidiera ir a una fiesta con un ambiente totalmente mundano, es posible que a mí no me dañe y yo no vaya a caer en alguna de esas tentaciones, porque es posible que yo ya haya desarrollado, digámoslo así, ¿verdad?, una espiritualidad fuerte, pero a lo mejor en ese camino o por ahí me encuentro a un débil en la fe, a un hermano que va empezando o a un simpatizante que le andaba gustando ya estar aquí en la iglesia y me ve metida ahí a mí, y es posible que diga: ah, caray, la pastora, no, pues si la pastora viene a estas fiestas, de plano es normal, ¿verdad? Entonces ese hermano a lo mejor en algún futuro lo invitan a alguna fiesta en un ambiente totalmente mundano y va, y al no tener el dominio propio que yo tenía frente a las tentaciones, es posible que caiga. Entonces mi testimonio le sirvió de piedra de tropiezo. Aunque muchas cosas a mí no me afecten, tengo que pensar en los débiles en la fe, en que aquí en la casa del Señor todos somos hermanos, pero entre todos estos hermanos hay quienes, como dice la Biblia, vengan ríos y fuertes vientos y la casa no se va a caer, porque sus cimientos están fundados sobre la roca. Pero hay quienes todavía tienen sus cimientos sobre la arena y viene alguna lluviecita y se van. ¿Por qué? Por el mal testimonio que en algún momento yo di. Por ejemplo, si somos líderes, si usted es líder de célula, de ministerio, el simple hecho de ser líder, de haber sido nombrado líder, ya exige más de usted y de mí, ¿sí? Ya exige más. Si usted es líder, si usted participa en algún ministerio, si usted está aquí en la alabanza. Yo platicaba con alguien durante esta semana y hablábamos de la música, que no ha sido consagrada para adorar a Dios. Y es posible que alguien cristiano diga: bueno, yo escucho música, como le hemos llamado desde siempre, música mundana, y no me afecta. Pues a lo mejor y sí, no le afecta. Pero digo yo, alguna diferencia tendríamos que marcar en el ejercicio de la vida cristiana. Y a lo mejor si a ti no te afecta, si tu cerebro no se contamina, está bien, qué dominio propio y qué fortaleza. Pero si alguien te mira aquí tomando un instrumento o un micrófono para adorar a Dios, y algún hermano débil en la fe te escucha por allá en algún momento que estás cantando, que estás escuchando música no cristiana, por el simple hecho de que tienes un cargo aquí vistoso, es posible que ese corazón se dañe. Si a ti no te daña, está bien, pero muchas veces nuestros actos están dañando a los demás. A lo mejor mi espiritualidad está bien, pero la espiritualidad de alguien más se está dañando, se está lastimando. ¿Por qué? Por el testimonio que yo estoy dando, por lo que estoy escuchando. Entonces lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que yo hago, no solo me afecta a mí, también afecta a los demás. Es por eso que todo lo que usted y yo hagamos, y específicamente en esta enseñanza, todos aquellos lugares que usted y yo visitemos, procuremos que glorifiquen el nombre de Dios y que edifiquen al cuerpo de Cristo. La Biblia afirma que al que más se le da, ¿qué? Más se le demanda, ¿sí? Al que más se le da. Si usted tiene algún ministerio, yo que tengo un liderazgo pastoral, más se me va a exigir que mantenga un testimonio. ¿Por qué? Porque es más el impacto, porque es más el alcance que yo tengo para las personas. Por eso, queridos hermanos, un cristiano que se ha consagrado al servicio de Dios debe evitar prácticas y lugares que, número uno, apelen a la naturaleza carnal, y número dos,
descredite el testimonio. ¿Cómo cuáles? ¿Qué lugares apelan a la naturaleza carnal y qué lugares descreditan mi testimonio como cristiano? Número 1, los antros, las fiestas patronales, algunas celebraciones culturales como el carnaval, algunos bares, juegos de azar o de apuesta, ferias, etcétera. En dichos lugares y en dichas prácticas, hermanos, lo último que se busca es adorar a Dios, ¿o sí? En esos lugares que yo acabo de mencionar, la imagen de cualquier persona al ofrecer licor, droga, apuestas, denigran la imagen, lastiman, dañan no solo a la persona que va, sino alrededor. Alguien que practica los juegos de apuesta, llega el momento que se crea un vicio, que esas apuestas le va dando, hasta que pierde el patrimonio total. Y no solo el hombre o la mujer se quedó sin casa, sino quienes están detrás de él, la pareja, los hijos. Si yo voy a un antro, si yo voy a un bar, si yo voy a un carnaval, yo me pongo a pensar, si yo voy a un carnaval, no me gusta eso, pero en dado caso pues que yo fuera, digo, no me iba a provocar la cerveza, no me iba a provocar bailar, pero no todos son fuertes. Hay personas que no, yo nada más voy a ir a ver, y cuando ya menos piensan, ya están envueltos en ese ambiente. Y si yo voy, eso a mí no me va a afectar y yo puedo estar aquí alabando a Dios al día siguiente. ¿Cuántas personas me lograron ver en ese lugar? ¿Cuántas personas, cuántos corazones fueron lastimados, heridos por el mal testimonio que yo estoy dando? Entonces tenemos que deshacernos, hermanos y hermanas, de ese pensamiento egoísta que bueno, yo soy así y yo voy a ir, y a mí no me importan los demás, ¿verdad? Yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo voy a ir. Si alguien más se lastima por lo que hago, es su problema, no es el mío. No. Dios en su palabra nos llama a pensar en los demás en todo lo que nosotros hagamos. Dios en su palabra nos advierte las consecuencias de no atender el cuidado de los más débiles o los pequeñitos en la fe. Quiero que lea conmigo Mateo 18:6. El Evangelio de Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, la Biblia reconoce a los pequeñitos en la fe, a esos niños, a esos que van empezando, y por amor a ellos hay muchas cosas que yo tengo que dejar de hacer. Por amor a esas personas que han decidido aceptar a Dios en su corazón, hay muchas cosas que tengo que dejar de practicar. Lea también conmigo, si puede, la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y es que, hermanos, hasta la libertad tiene sus propios límites. Cuando esa libertad que Dios nos ha dado para elegir, para tomar decisiones, daña al prójimo y deshonra a Cristo, ya estamos mal. Versículo 10 de esa misma cita dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual,
si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Palabras de Pablo. Tanto amaba Pablo a su prójimo, que decía, si nunca más tengo que comer carne para que los demás crean en Cristo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a eso me mandó Cristo, a buscar y salvar lo que se había perdido. No a salvarme yo nada más, no a procurar mi salvación, sino que todo lo que yo pueda hacer para que los demás crean en Dios, lo voy a hacer. Hermanos, todo lo que como iglesia tengamos que hacer para que los demás crean en el Señor y les sirvan y sean impactados, tenemos que hacerlo. Concluyo diciéndoles, hoy nos vamos temprano, hoy cenan temprano. La libertad, hermanos, que Cristo nos da para decidir o tomar decisiones debe ser basada en dos premisas. Todo lugar que visitemos y las cosas que practiquemos deben glorificar su nombre y edificar el cuerpo de Cristo. Si alguien va a ver lo que yo hago y se va a lastimar y se va a dañar, entonces no lo voy a hacer. Tenemos que decir como Pablo, si no tengo que comer carne el resto de mi vida, no lo voy a comer porque quiero que la gente se salve. Y si dejando yo de comer carne la gente se va a salvar, lo voy a hacer. Si dejando yo de andar chismeando, si dejando yo de andar haciendo cosas incorrectas, la gente se va a salvar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la tarea. La tarea es ir y buscar lo que se había perdido. Y mis actos, las prácticas que yo tengo, tienen que glorificar a Dios. En algún momento de mi vida, alguien me dijo por ahí que usar pantalón era malo y que yo como pastora no tenía que hacerlo. Bueno, yo sé que bíblicamente no está penalizado el utilizar pantalón. Y me senté con esa persona y le expliqué, mire, la Biblia dice, usted la ha entendido de esta y esta manera, pero pues la Biblia tiene que entenderse también en un sentido cultural. Le traté de explicar de la manera más clara, pero pues esta persona no me comprendió en su totalidad. ¿Por qué? Porque a ellos le habían enseñado, ¿verdad?, que era pecado porque era pecado nada más, no bíblicamente, sino cultural, por imposición. Entonces, para mí no, o sea, a mí ni me hace más ni me hace menos traer pantalón. Pero esa persona, y no solo es, sino algunas otras más, pues es posible que yo las lastimara. Y fue una lucha entre lo que yo quiero y lo que a mí, o sea, no me perjudica en lo absoluto, y el entender que tenía que ayudarlas a crecer. Entonces dije yo, bueno, cuando yo esté con ella no voy a usar pantalón, pero no lo voy a dejar de usar, pues. Pero voy a procurar que cuando yo esté, digámoslo así, en su terreno, no lo voy a usar. ¿Para qué? Para que su vida no se dañe, para que su espiritualidad, o sea, si eso les servía a ellos para que no adoraran a Dios, aunque estuvieran equivocados, lo tuve que dejar de hacer. Era una lucha, hermanos, porque no es fácil. A veces nosotros queremos decir, bueno, es que no, que la gente le haga, pues, o sea, que la gente mire. ¿Quién les manda a ser tan inmaduros? Es que la Biblia reconoce a los inmaduros y les da avales frente a los más maduros que los pudiéramos hacer tropezar. Como dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Hermanos, la enseñanza de hoy es sencilla y lo que usted tiene que recordar es esto: si todo lo que usted lee, escucha, habla, tiene que glorificar a Dios y edificar a los demás.
pero también todo lo que usted hace, las prácticas, los lugares que visita, las fiestas a las que usted decide participar. Yo tengo muy presente que en algún momento nosotros pues, tenemos a nuestro pastor Requilme, y hace ya algunos años fuimos invitados a unos 15 años. En esos 15 años se bailó el vals, y el pastor Requilme va totalmente en contra de esa práctica. Y a mí me impresionó mucho cómo él inmediatamente a ver esa situación se paró y se fue. Y yo dije, yo estoy siendo formada por él, y Gerson también, y ahí vamos detrás de él nosotros también, ¿verdad? Nosotros hemos sido formados por él, un pastor bíblico, un pastor muy entendido. Entonces hay lugares que simplemente, o sea, la gente no va a dejar de disfrutar con o sin nuestra presencia, pero sí hay gente que se va a lastimar, que se va a dañar, porque nosotros somos egoístas muchas veces y pensamos en nosotros nada más y no en el resto. Pablo dice, todo lo que yo tenga que hacer para que se salven, lo voy a hacer. Todo lo que usted y yo tengamos que dejar de hacer para que la gente se salve, lo vamos a hacer, hermanos. Esa es nuestra tarea. Recuerde eso. Todo lugar que usted visite, toda práctica que usted haga, todo juego que usted disfrute, debe honrar a Dios y edificar a los demás. Póngase de pie y vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor en esta oración: Señor, a lo mejor yo he estado visitando lugares, pues no para predicar tu palabra, porque yo me he puesto a pensar, a mí he tenido mucho ese deseo, pero me he quedado en un simple deseo de visitar bares para predicar a las mujeres que ahí trabajan. Sé que no es algo fácil, ¿verdad? Pero es algo que tengo, espero yo en algún momento que deje de ser un deseo nada más. Pero si en algún momento yo visitara ese lugar, que sea para predicar, ¿sí? No para ir a sentarme o para ir a disfrutar, ¿sí? Todo lugar que yo visite, tenemos que examinarlo, que no vaya a incentivar mis deseos carnales, que no vaya a descreditar el testimonio, ¿sí? Que no vaya a perjudicar a la iglesia. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos das de comprender tu palabra. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí enfrente, Señor, exponiendo tu palabra. En esta noche, Señor, las escrituras, la doctrina de la iglesia de Dios, que la iglesia de Dios sostiene como norma de vida, nos habla, Señor, nos instruye, nos corrige, para que entendamos que todo lugar que visitemos, que todas prácticas que hagamos, que todo eso que estemos practicando debe honrar tu nombre y edificar a la iglesia. Si hay algo, Señor, que yo estoy haciendo y que conscientemente se me ha llamado la atención porque no es un buen testimonio, y yo sigo, Señor, empeñado en que así soy y así soy, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos, Señor. No es fácil, porque a veces nuestros deseos carnales nos ganan y caemos ante ellos. Pero ayúdanos, Señor, a evaluar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestra vida. Y te pedimos perdón, Señor, a ti. Te pedimos, Señor, si en algún momento hemos practicado, hemos hecho algo que vaya en contra de tu voluntad, si en algún momento hemos hecho algo que haya dañado a alguien, perdónanos, Señor. Seguramente no teníamos la intención, pero tampoco nos pusimos a pensar en qué tanto puede afectar mi actuar a los demás. Que de hoy en adelante, Señor, toda acción, toda práctica de nuestras vidas pueda guiarse, Señor, de esa forma, buscando siempre honrar tu nombre y buscando que la iglesia se edifique.
porque nuestro testimonio, Señor, tiene que edificar, tiene que atraer, tiene que alimentar, tiene que fomentar la espiritualidad y no destruirla, no matarla. Señor, ayúdanos, ayúdanos, realmente te necesitamos. Hay momentos en nuestra vida en los que somos demasiado egoístas y no queremos pensar en los demás y no queremos sentir carga por los hermanos débiles en la fe, esos que tú mencionas en tu palabra. Si nosotros hemos alcanzado algo, alguna madurez, gracias, Señor. Gracias por ese dominio propio, gracias por esa fortaleza. Pero que recordemos siempre que no todos son así, que la Escritura habla de personas débiles, de personas que van empezando y que nosotros somos el ejemplo que ellos van siguiendo. Perdónanos, Señor, como líderes. Perdónanos, Señor, si al participar en un ministerio no nos ha importado absolutamente nada y hemos hecho las cosas como hemos querido. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Toda mi vida cristiana, toda nuestra vida cristiana tiene que regirse en glorificar tu nombre y edificar a tu iglesia. Y todo aquello, Señor, que posiblemente nosotros no nos estamos dando cuenta, que tu Espíritu Santo nos los traiga a memoria en esta noche, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar esas malas prácticas. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Que seamos una iglesia que se esfuerce, que tenga la capacidad de renunciar a su comodidad para la edificación de los demás, para alcanzar a los demás. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.